Hay separaciones que duelen más que cualquier pérdida visible, no porque la persona se haya ido físicamente, sino porque estaba cerca, porque era familia, porque era alguien a quien amabas, alguien que formaba parte de tu historia. Y de pronto, sin una pelea clara, sin una explicación definitiva, algo se rompe. La relación cambia, la cercanía se enfría, y tú te quedas preguntándote en silencio, ¿qué hice mal? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué duele tanto soltar a alguien que aún está vivo? Muchas veces interpretamos ese alejamiento como rechazo, como castigo, como una señal de que fallamos. Pero hoy Dios quiere mostrarte una verdad más profunda. No todo lo que se va es pérdida, y no todo alejamiento es abandono. La palabra dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios toma muy en serio tu corazón, y cuando algo o alguien comienza a dañarlo, aunque tú no lo notes, Dios actúa. A veces no alejando por enojo, sino protegiendo en silencio. Quédate hasta el final, porque este mensaje puede ayudarte a comprender que aquello que hoy te duele no es rechazo, es protección divina obrando a tu favor. Uno de los dolores más profundos que puede experimentar el corazón humano no es solo perder a alguien, sino no entender por qué esa persona ya no está cerca. No entender qué pasó, no saber en qué momento la cercanía se transformó en distancia. No comprender por qué alguien que fue importante ya no camina a tu lado. Porque cuando una relación se enfría, cuando la comunicación se rompe, cuando la presencia se vuelve ausencia, el corazón no solo siente tristeza, siente confusión. Y casi siempre la primera reacción interna es la misma: culpa. Tal vez hice algo mal, tal vez no fui suficiente, tal vez debí haber dicho algo distinto, tal vez Dios me está corrigiendo, tal vez esto es un castigo. La mente empieza a repasar escenas, palabras, silencios, se buscan errores, se reconstruyen conversaciones, se intenta encontrar una causa clara para algo que duele demasiado como para aceptarlo sin explicación. Pero hoy es necesario decirlo con claridad, con verdad espiritual y con ternura para el alma. No todo alejamiento es castigo. Hay distancias que no nacen del error, sino del cuidado. No nacen de la culpa, sino de la protección. No nacen del rechazo, sino del amor de Dios obrando en silencio. Porque Dios no siempre protege añadiendo personas a tu vida, muchas veces protege quitando. Y esto cuesta aceptarlo, porque hemos aprendido a creer que Dios bendice solo cuando suma, cuando restaura vínculos, cuando une caminos, cuando mantiene lo que conocemos. Pero el mismo Dios que une, también separa cuando es necesario. No porque quiera herirte, no porque quiera castigarte, sino porque quiere guardarte. Hay relaciones que cumplen una función por una temporada, pero no están diseñadas para acompañarte en la siguiente etapa de tu vida. Y cuando esa temporada termina, Dios permite el distanciamiento para que tu alma no se quede atada a lo que ya no puede sostenerte. El problema es que nosotros solemos juzgar el alejamiento solo por el dolor inmediato. Vemos la pérdida, pero no vemos la protección. Sentimos el vacío, pero no alcanzamos a percibir el peligro que fue evitado. Muchas personas cargan culpa durante años por alejamiento que Dios permitió. Se reprochan decisiones, se reprochan palabras, se reprochan silencios, se preguntan una y otra vez qué podrían haber hecho diferente. Pero no toda ruptura es consecuencia de un error personal. A veces es consecuencia de un cambio interno que Dios está provocando en ti. Cuando creces espiritualmente, cuando maduran tus convicciones, cuando cambia tu manera de ver la vida, cuando se redefinen tus prioridades, no todas las relaciones pueden crecer contigo. Y eso no las convierte en malas personas, simplemente las vuelve incompatibles con la nueva etapa que estás viviendo. Dios no castiga el crecimiento, Dios lo protege. Por eso cuando una relación empieza a generar confusión constante, drenaje emocional, culpa espiritual o desgaste interior, Dios puede permitir la distancia antes de que el daño sea mayor. No para castigarte, sino para evitar que algo se rompa de una manera más profunda dentro de ti. La Biblia nos recuerda que Dios cuida el corazón, porque de él mana la vida. Eso significa que no todo lo que se acerca al corazón debe permanecer ahí. Hay personas que están cerca físicamente, pero lejos espiritualmente. Cerca por costumbre,
pero lejos en intención. Cerca por historia compartida, pero lejos en propósito. Y Dios ve lo que tú no ves. Él ve conversaciones que te debilitan, ve influencias que te confunden, ve vínculos que aunque parecen normales, te van apagando poco a poco. Pero como tú amas, como tú recuerdas, como tú esperas que las cosas cambien, muchas veces no pones límites. Entonces Dios los pone por ti, no con violencia, no con confrontación directa, no con escenas dramáticas, sino permitiendo que la relación se enfríe, que el contacto disminuya, que el camino se separe. Y eso duele. Duele porque nadie nos enseñó a soltar sin una explicación clara. Duele porque el corazón quiere respuestas. Duele porque el silencio pesa más cuando hay cariño de por medio. Pero la ausencia de explicación no significa ausencia de propósito. A veces Dios no te da todas las respuestas ahora, porque conocerlas en este momento te llenaría de resentimiento en lugar de paz. Dios no quiere que salgas de una relación odiando, acusando, ni endureciendo el corazón. Quiere que salgas libre, libre de culpas que no te pertenecen, libre de cargas emocionales innecesarias, libre para caminar hacia lo que Él está preparando. No todo alejamiento es castigo, algunos son misericordia anticipada. Hay distancias que te salvan de heridas más profundas, de traiciones futuras, de conflictos que habrían marcado tu corazón de una forma irreversible. Pero como esos escenarios nunca ocurrieron, no puedes ver lo que Dios evitó, solo ves lo que perdiste, no lo que fuiste protegido de perder. Muchas veces juzgamos el alejamiento solo por el dolor del presente, sin considerar el daño que habría ocurrido si la relación continuaba igual. Dios no siempre actúa cuando ya estás herido, a veces actúa antes, y eso, aunque no se entienda en el momento, es amor. También es importante decir esto con claridad: que alguien se aleje de tu vida no significa que tú no valgas, no significa que no seas digno de amor, no significa que fallaste espiritualmente. A veces significa que Dios está limpiando el camino para que puedas caminar más liviano. Hay personas que Dios no quita por lo que hacen, sino por lo que despiertan en ti: inseguridad, culpa, dependencia emocional, temor constante, confusión interior. Y Dios no quiere que vivas así. La paz interior es una señal espiritual muy clara. Cuando una relación te roba la paz de forma constante, cuando te deja inquieto, cuando te hace dudar de tu valor, cuando te aleja del descanso interior, Dios comienza a intervenir. No siempre cambiando a la otra persona, muchas veces cambiando la distancia. Esto no convierte a nadie en enemigo, no señala culpables, no justifica rencores, simplemente reconoce que no todo vínculo es sano para siempre. Incluso Jesús permitió distancias. Hubo personas que no pudieron seguirle porque su corazón no estaba dispuesto, y Él no los persiguió, no los retuvo, no los forzó, permitió la distancia sin perder el amor. Eso también es sabiduría espiritual. No todo el que se va es porque no te ama, a veces se va porque no puede acompañar el proceso que estás viviendo. Y eso no te hace menos, te hace estar en una etapa distinta. Dios no castiga alejándote de personas, Dios protege tu propósito, porque hay llamados que no pueden crecer rodeados de ciertas influencias, hay procesos que necesitan silencio, hay sanidades que requieren espacio, y si Dios no crea ese espacio, tu corazón podría quebrarse intentando sostenerlo todo. Por eso, cuando alguien se aleja y tú no entiendes por qué, no asumas inmediatamente que es castigo. Pregúntate con honestidad: ¿qué estaba produciendo esta relación en mí? ¿Me acercaba a la paz o me alejaba de ella? ¿Me fortalecía o me desgastaba? ¿Me ayudaba a crecer o me hacía encogerme por dentro? Muchas veces la respuesta no es inmediata, pero con el tiempo se vuelve clara. Lo que hoy duele, mañana se agradece. Lo que hoy confunde, mañana se entiende. Lo que hoy parece pérdida, mañana se revela como protección. Dios no te quita personas para castigarte, te las quita para guardarte, para que no pierdas la esencia, para que no sacrifiques tu paz, para que no negocies tu valor por mantener una cercanía que ya no es sana. Y aunque ahora el vacío duela, aunque ahora la distancia pese, confía en esto: si Dios permitió el alejamiento, es porque vio algo que tú no veías y porque ama tu corazón más de lo que tú mismo lo amas. No todo alejamiento es castigo. Algunos son el acto más silencioso, más profundo y más misericordioso del cuidado de Dios sobre tu vida.
Y aunque hoy no lo comprendas, un día mirarás atrás y entenderás que Dios no te quitó algo bueno, te libró de algo que ya no podía cuidarte. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo sencillo, pero espiritualmente muy significativo. Si este mensaje está tocando tu corazón, te invito a escribir en los comentarios esta declaración de fe. Señor, confío en que tú me proteges, incluso cuando no lo entiendo. Escríbelo con intención, porque cada vez que lo declaras, le recuerdas a tu alma que Dios sigue cuidando tu corazón. Y si lo deseas, puedes compartir también a quien has tenido que soltar, no por falta de amor, sino por obedecer el proceso que Dios está permitiendo. Aquí caminamos juntos en fe. Ahora sí, sigamos avanzando. Pero, ¿qué pasa cuando el amor cercano no es sano? No todo lo que llamamos amor es sano. Y esta verdad, aunque necesaria, suele doler más que cualquier herida visible. Porque cuando hablamos de amor no sano, no solemos pensar en desconocidos. Pensamos en personas cercanas, personas importantes, personas que han estado ahí por años, personas que conocen nuestra historia, nuestras luchas, nuestras debilidades. Por eso cuesta tanto aceptar que alguien a quien amas puede estar haciéndote daño, aunque no lo haga con mala intención. Nos enseñaron que amar es aguantar, que amar es soportar, que amar es permanecer a toda costa, que amar significa callar, ceder, adaptarse, aunque por dentro algo se vaya rompiendo poco a poco. Pero el amor que viene de Dios nunca está diseñado para destruirte por dentro. El amor sano edifica, el amor sano fortalece, el amor sano corrige con verdad, pero no confunde ni desgasta. Cuando el amor no es sano, no siempre se nota de inmediato. No siempre hay gritos, no siempre hay insultos, no siempre hay conflictos abiertos. Muchas veces el daño es silencioso. Se manifiesta en cómo te sientes después de hablar con esa persona, en cómo dudas de ti mismo, en cómo empiezas a cuestionarte constantemente, en cómo tu paz se altera sin que sepas explicar por qué. Hay amores que no hieren con palabras duras, pero hieren con indiferencia, con manipulación emocional, con expectativas imposibles de cumplir, con silencios que castigan, con cercanías que te hacen sentir solo. Y Dios ve eso. Hay relaciones donde siempre eres tú quien comprende, quien cede, quien se adapta, quien pide perdón incluso cuando no hizo nada malo. Y poco a poco, ese amor deja de ser entrega y se convierte en sacrificio interno constante. Dios no te creó para vivir así. El amor sano no te obliga a perderte para sostener al otro. El amor sano no te exige que apagues tu voz, que ignores tu intuición, que traiciones tus convicciones solo para mantener la cercanía. Cuando el amor no es sano, empieza a competir con tu paz. Y la paz es una señal espiritual profunda. Dios habla muchas veces a través de la paz y también a través de su ausencia. Cuando una relación te roba la paz de forma constante, cuando te deja inquieto, cansado, confundido, eso no es casualidad. No significa que no ames, significa que algo no está alineado. Hay personas que dicen amarte pero no saben cuidarte, no porque sean malas, sino porque no tienen la madurez emocional o espiritual para hacerlo. Y Dios no te exige que permanezcas donde no puedes florecer. Amar no es justificar lo que te daña, amar no es normalizar lo que te apaga, amar no es permanecer en silencio mientras tu corazón se va rompiendo. El amor sano permite crecer. El amor no sano te mantiene estancado. Por eso muchas veces Dios no cambia a la otra persona, sino que cambia la distancia. No para castigar a nadie, sino para protegerte. Porque si sigues dando amor donde no hay cuidado, tu corazón terminará exhausto. Y Dios no quiere que tu capacidad de amar se desgaste en relaciones que no saben valorarla. Hay relaciones donde das lo mejor de ti y aún así nunca es suficiente. Siempre hay un reclamo nuevo, una exigencia más, una forma sutil de hacerte sentir que fallas, que no alcanzas, que debería ser distinto. Eso no es amor sano. El amor sano no te hace sentir que siempre estás en deuda. Dios no llama amor a aquello que te roba la identidad. Hay amores que no son violentos pero son controladores. No son explícitos pero son asfixiantes. No son evidentes pero te quitan libertad interior. Y muchas veces los toleramos porque vienen envueltos en palabras bonitas, en historia compartida, en vínculos familiares, en la etiqueta de esto es normal.
Pero Dios no se guía por etiquetas, Dios se guía por fruto. Y cuando el fruto de una relación es ansiedad, culpa, confusión y desgaste, Dios actúa. No siempre con confrontaciones humanas, no siempre con discusiones, no siempre con rupturas abruptas. Muchas veces Dios protege sin ruido, permitiendo el distanciamiento, permitiendo que el vínculo se enfríe, permitiendo que los caminos se separen sin necesidad de peleas. Porque Dios sabe que no todo corazón está listo para escuchar la verdad completa. Y Él prefiere guardar tu corazón antes que exponerte a una lucha que podría dejar más heridas. No todos los amores pueden acompañarte a la etapa que Dios te está llevando. No porque no te amen, sino porque no están preparados para caminar desde la misma profundidad. Y eso duele aceptar. Duele aceptar que alguien cercano no puede caminar contigo en el proceso que estás viviendo. Pero quedarte solo por miedo a perder puede terminar costándote mucho más. Dios no te pide que odies, no te pide que señales, no te pide que rompas desde el resentimiento. Te pide que disciernas, que entiendas que amar también implica poner límites, que cuidar tu corazón no es egoísmo, es obediencia. Cuando el amor no es sano, Dios no te empuja a huir, te invita a soltar con sabiduría. A veces la distancia no es el fin del amor, sino la única forma de que el amor no te destruya, porque hay vínculos que solo pueden existir si uno de los dos se apaga, y Dios nunca te pedirá que te apagues para sostener una relación. Él te creó para vivir en libertad, en paz, en verdad. Por eso cuando Dios permite que ciertas personas se alejen, no es porque quiera dejarte solo, es porque quiere salvar la versión más sana de ti, la versión que ama sin miedo, la versión que no se traiciona a sí misma, la versión que no vive desde la culpa constante. Y aunque ahora duela aceptar que ese amor no era sano, con el tiempo comprenderás que Dios no te quitó algo bueno, te quitó algo que ya no podía cuidarte. Y eso también es amor. Un amor que no hace ruido, un amor que no acusa, un amor que no expone, un amor que protege en silencio y restaura desde adentro. Ese es el amor de Dios. Una de las verdades más difíciles de aceptar en la vida espiritual es que no siempre vemos la realidad completa de las personas que amamos. No porque seamos ingenuos, sino porque amamos desde el corazón, no desde la sospecha. Vemos gestos, escuchamos palabras, recordamos momentos, confiamos en la historia compartida, pero Dios ve más allá. Dios no mira solo lo que se dice, mira lo que se esconde detrás de lo que se dice. No observa solo las acciones visibles, discierne las motivaciones profundas. No se queda en la apariencia del afecto, sino que examina el corazón. La Escritura lo dice con claridad en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. El Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Tú miras lo que puedes ver, Dios mira lo que aún no se ha manifestado. Y esa diferencia es crucial, porque muchas veces el dolor no viene de lo que una persona hace abiertamente, sino de lo que guarda en secreto. Intenciones no resueltas, celos ocultos, competencia silenciosa, resentimientos no sanados, amores mezclados con dependencia, afectos cruzados con control. Nada de eso siempre se nota al principio. Hay corazones divididos que saben sonreír, acompañar, decir lo correcto, pero que por dentro no celebran tu crecimiento. Y Dios lo ve. Dios ve cuando alguien está cerca no por amor genuino, sino por necesidad emocional. Ve cuando alguien acompaña solo mientras no te superes. Ve cuando alguien permanece mientras no cambies demasiado. Y cuando ese cambio comienza, cuando tu fe madura, cuando tu identidad se afirma, cuando tu paz se fortalece, algo se tensa. No siempre hay confrontación. No siempre hay rechazo abierto. Muchas veces hay distancia silenciosa. Y tú no entiendes por qué. Te preguntas qué pasó, qué dijiste, qué hiciste mal. Pero Dios sabe que no hiciste nada mal. Simplemente creciste. Hay personas que aman la versión de ti que era más débil, más dependiente, más disponible, más manipulable. Pero no saben amar la versión sana, libre y firme que Dios está formando. Y Dios no va a permitir que tu alma quede expuesta a corazones que no están alineados con lo que Él está haciendo en ti. Por eso Dios se convierte en guardián del alma. La Biblia dice en Salmos capítulo 121, versículo 7,
El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Guardar el alma no es solo protegerte del peligro físico, es protegerte del desgaste emocional, de la confusión espiritual, de la influencia que debilita la fe, de la cercanía que drena. Dios guarda tu alma cuando te aleja de conversaciones que normalizan el pecado, cuando corta vínculos que alimentan inseguridad, cuando separa caminos que podrían torcer tu propósito. Y lo hace muchas veces sin explicarte cada detalle, porque si vieras todo lo que Él ve, te dolería más de lo que podrías soportar ahora. Dios ve intenciones ocultas que tú todavía no estás listo para enfrentar. Ve palabras que parecen apoyo, pero esconden competencia. Ve silencios que parecen respeto, pero esconden juicio. Ve cercanías que parecen amor, pero esconden control emocional. Y Dios no te expone a eso. La Escritura dice en Proverbios capítulo 20, versículo 5, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, pero el hombre entendido lo alcanzará. Dios es ese entendimiento que alcanza lo profundo antes de que tú te ahogues en ello. Por eso cuando Dios permite un alejamiento, no es improvisación, es discernimiento divino. Discernimiento que tú no tenías aún, pero que Él sí. Y aquí es importante decir algo con equilibrio espiritual. Dios no aleja personas para sembrar desconfianza. Dios aleja personas para sembrar protección. No te está enseñando a sospechar de todos, te está enseñando a confiar en Él. A confiar en que Él ve lo que tú no ves, a confiar en que Él cuida tu alma mejor de lo que tú podrías hacerlo. Hay relaciones que, de haber continuado, habrían producido confusión espiritual, te habrían hecho dudar de lo que Dios te habló, te habrían hecho negociar convicciones, te habrían hecho sentir culpable por obedecer. Y Dios corta antes de que eso ocurra, no porque quiera herirte, sino porque quiere preservarte. Jesús mismo habló del discernimiento cuando dijo que no todo el que dice Señor, Señor, tiene un corazón alineado con Dios. Eso no es para generar miedo, sino sabiduría. No todos los corazones cercanos están sanos, no todas las intenciones son puras, no todas las sonrisas celebran tu bien, y Dios no te pide que detectes eso solo, Él lo hace por ti. Por eso hay relaciones que se rompen sin escándalo, que se enfrían sin explicación, que se diluyen sin pelea. Dios intervino, porque si la relación continuaba, algo dentro de ti habría comenzado a apagarse. La paz, la fe, la claridad, la identidad, y eso es demasiado valioso. La Biblia dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios toma ese mandato en serio, más en serio de lo que tú imaginas. Cuando tú no pones límites porque amas, Dios los pone porque cuida. Cuando tú no ves el peligro porque confías, Dios lo ve porque discierne. Cuando tú solo ves la pérdida, Dios ve la protección. Y aquí viene una verdad que sana. No todo el que se va es porque no te ama. A veces se va porque no puede caminar al nivel de profundidad al que Dios te está llevando. Y Dios no va a detener tu proceso para acomodar corazones divididos. Él prefiere apartarte antes que permitir que tu alma se desgaste. Eso no te hace menos amado, te hace profundamente cuidado. Tal vez hoy te duele no entender el porqué, tal vez sientes que algo quedó inconcluso, tal vez te preguntas por qué Dios no lo evitó. Pero un día mirarás atrás y comprenderás que Dios vio lo que tú no veías, y le agradecerás no por lo que se fue, sino por lo que se salvó dentro de ti. Porque Dios no solo cuida tu presente, cuida tu futuro y cuida tu alma. Y cuando Él decide intervenir, aunque duela al principio, siempre es por amor. Siempre. ¿Por qué la protección de Dios a veces duele? Una de las verdades más difíciles de aceptar en la vida espiritual es que la protección de Dios no siempre se siente bien al principio. Nos enseñaron a asociar la protección con alivio inmediato, con tranquilidad instantánea, con soluciones que llegan rápido y que nos hacen sentir seguros de inmediato. Pero muchas veces, cuando Dios protege, lo primero que sentimos no es alivio, es dolor. Porque la protección divina no siempre llega como una caricia, a veces llega como una separación. No siempre llega como una puerta que se abre, a veces llega como una puerta que se cierra. No siempre llega como una respuesta clara, a veces llega como un silencio que incomoda.
Y ese dolor inicial no invalida el propósito de Dios, lo confirma. Hay protecciones que duelen porque arrancan de raíz algo a lo que tu corazón ya se había acostumbrado. Duelen porque te sacan de un lugar conocido, aunque ese lugar ya no fuera seguro para tu alma. Duelen porque implican perder no solo a una persona, sino una expectativa, una ilusión, una versión de la historia que pensaste que sería distinta. Y cuando eso ocurre, la mente empieza a luchar. Si Dios me ama, ¿por qué duele tanto? Si esto era protección, ¿por qué me siento herido? Si esto viene de Dios, ¿por qué me cuesta aceptarlo? Pero aquí hay una verdad espiritual que necesitas escuchar con calma. El dolor del proceso no invalida el cuidado de Dios. Hay cirugías que salvan la vida, y aún así duelen. Hay tratamientos que sanan, y aún así incomodan. Hay correcciones que protegen y aún así rompen la rutina. La protección de Dios no siempre evita el dolor, pero siempre evita un daño mayor. Muchas veces Dios no te protege de sentir tristeza, pero sí te protege de una herida más profunda. No te protege de llorar hoy, pero te protege de quedar atrapado mañana en una relación que habría destruido tu paz, tu fe o tu identidad. Por eso cuando Dios separa, no lo hace como castigo, sino como cuidado. Pero el corazón humano suele interpretar la separación como rechazo. Si se fue, es porque no fui suficiente. Si terminó así, es porque fallé. Si Dios permitió esto, es porque me equivoqué. Y esa interpretación errónea genera culpa. Culpa por haber amado, culpa por haber confiado, culpa por haberte quedado más tiempo del que debías, culpa incluso por haberte ido cuando ya no podías más. Pero Dios no te llama a vivir bajo culpa por obedecer a su protección. Separación no es sinónimo de rechazo. Separación muchas veces es sinónimo de cuidado. La Biblia nos muestra que Dios separa no porque desprecie, sino porque preserva. Separó a Abraham de Lot no porque Lot fuera malo, sino porque el camino juntos ya no podía sostener el propósito. Separó a José de su familia, no como castigo, sino como parte de un plan que más tarde traería salvación. Separó al pueblo de Israel de Egipto, aunque doliera dejarlo conocido, porque permanecer allí habría significado esclavitud permanente. En cada uno de esos casos, la separación dolió, hubo confusión, hubo lágrimas, hubo preguntas, pero el dolor no significaba abandono, significaba dirección. Y lo mismo ocurre contigo. Hay separaciones que Dios permite no porque quiera alejarte de personas, sino porque quiere acercarte a la versión de ti que Él está formando. Y esa transición duele. Duele porque hay vínculos que se sienten como hogar, aunque ya no lo sean. Duele porque el corazón se aferra a lo familiar, incluso cuando lo familiar ya no es sano. Duele porque soltar siempre cuesta más que quedarse. Pero quedarte cuando Dios te está llamando a soltar, termina costando mucho más. Aquí es donde Dios empieza a sanar la culpa, porque muchas personas no sufren solo por la separación, sino por la culpa de haberse separado. Se sienten malas personas, se sienten egoístas, se sienten desleales, se sienten culpables por elegir paz. Pero Dios no llama egoísmo a lo que es obediencia, no llama falta de amor a lo que es cuidado del corazón, no llama abandono a lo que es discernimiento. Hay momentos en los que seguir ahí habría significado traicionarte a ti mismo, y Dios no te pide que te traiciones para demostrar amor. La culpa aparece cuando confundimos amor con sacrificio interno constante, pero el amor que viene de Dios no te pide que te rompas para sostener a otros. Jesús mismo se retiraba de multitudes cuando era necesario, no porque no amara, sino porque sabía que no todo pedido de cercanía era saludable. Y si Jesús, siendo perfecto, puso límites, ¿por qué tú te castigas por haberlos puesto? Dios quiere sanar esa culpa. Quiere que entiendas que alejarte cuando ya no había paz no fue traición, fue sabiduría. Que soltar cuando el vínculo te desgastaba no fue egoísmo, fue cuidado. Que permitir la distancia no fue falta de fe, fue confianza en que Dios ve más allá de lo que tú ves. La protección de Dios a veces duele porque llega antes de que el daño sea evidente. Y como no puedes ver lo que fue evitado, solo sientes lo que se perdió. Pero Dios no improvisa. Si Él permitió el dolor de la separación, es porque sabía que el dolor de permanecer habría sido más profundo. Tal vez hoy te duele,
no tener a esa persona cerca. Tal vez extrañas no solo a quien se fue, sino la versión de ti que eras cuando esa relación existía. Pero Dios no quiere que regreses a una versión tuya que ya no puede sostener lo que Él está construyendo ahora. La protección divina no siempre se entiende en el momento, pero siempre se agradece con el tiempo. Un día mirarás atrás y verás con claridad que Dios no te quitó algo bueno. Te quitó algo que ya estaba empezando a dañarte. Y ese día, el dolor tendrá sentido. Mientras tanto, Dios camina contigo en el proceso. No minimiza tu tristeza, no ignora tus preguntas, no invalida tus lágrimas, pero tampoco permite que la culpa te destruya, porque la culpa no viene de Él. Dios no te acusa por aceptar su protección. Dios no te condena por alejarte de lo que te hería. Dios no te exige que permanezcas donde tu alma se estaba apagando. Al contrario, Él te recuerda hoy esto. Si dolió no fue porque fue castigo, fue porque fue real. Si te costó soltar, no fue porque hiciste mal, fue porque amaste de verdad. Y si Dios permitió la separación, fue porque ama tu corazón más de lo que tú mismo podías cuidarlo en ese momento. La protección de Dios a veces duele, pero nunca hiere sin propósito. Duele para sanar, duele para guardar, duele para llevarte a un lugar más seguro. Y aunque ahora el proceso pese, no estás solo en él. Dios sigue contigo, Dios sigue cuidándote, Dios sigue guardando tu alma, incluso cuando su protección llega envuelta en dolor. La Biblia no presenta la separación como un fracaso espiritual. La presenta muchas veces como una dirección divina. Aunque nos cueste aceptarlo, Dios ha guiado a muchas personas, no solo a través de encuentros, sino también a través de despedidas. No todas las separaciones en la Escritura ocurrieron por traición abierta o pecado evidente. Muchas ocurrieron porque dos caminos ya no podían avanzar juntos sin afectar el propósito que Dios estaba desarrollando. Y entender esto sana profundamente el corazón, porque nos muestra que cuando Dios permite una separación, no siempre está señalando a alguien como malo, sino protegiendo un proceso. Uno de los ejemplos más claros es Abraham y Lot. La Biblia relata que ambos caminaron juntos durante un tiempo. Compartieron bendición, compartieron provisión, compartieron crecimiento, pero llegó un momento en el que la tierra ya no podía sostenerlos juntos. Había tensión, había conflicto, había incomodidad. No porque hubiera odio, sino porque había expansión. Abraham entendió algo crucial: seguir juntos ya estaba produciendo desgaste. Y lejos de pelear, lejos de forzar la cercanía, Abraham permitió la separación. No con rencor, no con acusaciones, con sabiduría. Esa separación no fue castigo, fue dirección. Dios no dejó de bendecir a Abraham después de separarse de Lot. Al contrario, fue después de esa separación que Dios afirmó con mayor claridad el propósito sobre su vida. Esto nos enseña algo muy importante. Hay separaciones que liberan el camino para que Dios hable con más claridad. Otro ejemplo poderoso es David y Saúl. David amaba a Saúl, lo respetaba como rey, honraba la autoridad que Dios había puesto sobre él, pero Saúl con el tiempo comenzó a actuar desde el miedo, los celos y la inseguridad. David no había hecho nada malo, no había traicionado, no había desobedecido, y aún así permanecer cerca de Saúl se volvió peligroso. Saúl intentó dañarlo, intentó destruirlo, intentó apagar el llamado que Dios había puesto en él, y David tuvo que huir. No porque dejara de amar, no porque se rebelara contra Dios, sino porque Dios estaba preservando su vida y su propósito. David no buscó la confrontación, no levantó la mano contra Saúl, no se vengó, simplemente se apartó, y en ese apartarse, Dios siguió guiándolo. Dios formó su carácter, Dios fortaleció su fe, Dios lo preparó para el reinado. Esto nos muestra que hay momentos en los que alejarse no es cobardía, es obediencia. Hay separaciones que no nacen del orgullo, sino de la necesidad de guardar la vida espiritual. También vemos esto claramente en la vida de Jesús. Muchas veces pensamos que Jesús retenía a todos, pero no fue así. Hubo personas que no pudieron seguirle porque el costo era demasiado alto para ellas. Algunos se fueron porque no estaban dispuestos a soltarlo todo. Otros porque no querían cambiar su manera de vivir. Otros porque buscaban señales, pero no transformación. Y Jesús no los persiguió.
No los obligó, no los retuvo con culpa, no negoció la verdad para mantener la cercanía. Permitió la distancia, no porque no amara, sino porque sabía que no todos los corazones estaban listos para caminar al nivel de entrega que él proponía. Incluso con sus discípulos más cercanos, Jesús marcaba momentos de distancia. Se retiraba a orar, se apartaba del ruido, se alejaba de las multitudes, porque entendía que la cercanía constante no siempre es saludable y que incluso el amor necesita espacios para mantenerse puro. Estos ejemplos nos enseñan algo esencial. Dios guía incluso en las rupturas. No toda separación es un fracaso, no toda despedida es derrota, no todo distanciamiento es pérdida. Algunas separaciones son instrumentos de Dios para proteger, redirigir y preparar. La Biblia está llena de historias donde el plan de Dios avanzó no a pesar de las separaciones, sino a través de ellas, y esto nos libera de una carga muy pesada, la idea de que si algo se rompe, es porque todo salió mal. A veces, lo que se rompe era lo único que impedía que Dios hiciera algo nuevo. Cuando Dios guía una separación, no lo hace para destruir vínculos, sino para alinear corazones con su propósito. Y aunque el proceso duela, aunque haya lágrimas, aunque haya preguntas sin respuesta inmediata, Dios sigue presente, guiando, sosteniendo, protegiendo. Si hoy estás atravesando una separación que no entiendes, si alguien se alejó sin explicación clara, si una relación importante ya no camina contigo, no asumas automáticamente que fue un castigo. Tal vez fue una guía. Tal vez Dios vio algo que tú no veías. Tal vez te estaba guardando. Tal vez estaba preparando el terreno para algo que aún no conoces. La Biblia no romantiza las despedidas, pero tampoco las demoniza. Las presenta como parte del camino de fe. Y si Dios guió a Abraham, a David y aún a Jesús a través de separaciones necesarias, también puede estar guiándote a ti. No estás perdido, no estás abandonado, no estás fuera del plan. A veces, el plan de Dios comienza a aclararse justo después de una separación. Y aunque hoy duela, un día entenderás que Dios no te soltó, te estaba guiando. Esto es lo que sucede cuando Dios te guarda en silencio. Hay silencios que duelen más que las palabras, silencios que inquietan, que confunden, que parecen abandono. Y uno de los silencios más difíciles de atravesar es el silencio de Dios, porque no es que hayas dejado de orar, no es que te hayas alejado, no es que no estés buscando, estás ahí, sigues creyendo, sigues esperando, sigues intentando entender, pero Dios guarda silencio. No hay señales claras, no hay respuestas inmediatas, no hay confirmaciones visibles, no hay cambios externos. Y entonces aparece la pregunta que pesa en el corazón: ¿por qué Dios no me habla? Pero hay algo que necesitas saber con claridad. Cuando Dios guarda silencio, no es porque se haya ido, es porque está guardándote. El silencio de Dios no siempre es ausencia, muchas veces es protección. Hay silencios que no castigan, preparan. Dios no guarda silencio por indiferencia, guarda silencio por sabiduría, porque hay momentos en los que, si Dios hablara antes de tiempo, te confundirías, te apresurarías, tomarías decisiones para las que aún no estás listo. Por eso cuando Dios calla, no es que no esté obrando, es que está obrando en una profundidad que tus sentidos todavía no pueden percibir. El silencio de Dios suele llegar cuando estás en una transición interna, cuando algo viejo está terminando y algo nuevo todavía no puede nacer. Y esos momentos intermedios son incómodos, inestables, inciertos, porque ya no eres quien eras, pero aún no eres quien serás. Y Dios en su amor no te llena ese espacio con ruido, te guarda en silencio. Porque hay procesos que no se construyen con palabras, sino con transformación interior. Cuando Dios guarda silencio, está protegiéndote de escuchar voces equivocadas. Hay etapas en las que, si Dios no guarda silencio, terminarías escuchando más a otros que a Él. Opiniones, consejos bien intencionados, presiones externas, expectativas ajenas, y Dios sabe que no todas las voces te llevarán a donde Él quiere llevarte. Por eso a veces el silencio es una forma de cerrar el ruido. Dios calla para que aprendas a escuchar de otra manera, no con los oídos, sino con el discernimiento. Hay respuestas que no llegan como palabras, sino como claridad interior, como paz inexplicable, como convicciones que se afirman aunque no haya evidencia externa.
El silencio de Dios te obliga a caminar por fe, no por señales, y eso fortalece tu espíritu como nada más puede hacerlo. Porque la fe que depende solo de señales es frágil, pero la fe que aprende a confiar en el silencio se vuelve profunda. Cuando Dios guarda silencio, está formando madurez espiritual. Está enseñándote a no depender de emociones espirituales constantes, a no vivir solo de momentos intensos, a no necesitar confirmación continua para obedecer. Está llevándote a un nivel donde confías no porque sientes, sino porque conoces su carácter. Hay silencios que son una invitación a descansar, porque cuando Dios guarda silencio, te está diciendo sin palabras: deja de esforzarte tanto, deja de tratar de controlar, déjame trabajar. Muchas veces oramos buscando respuestas, cuando Dios está buscando rendición. Buscamos instrucciones detalladas, cuando Dios quiere confianza total. Y el silencio llega cuando ya no se trata de saber qué hacer, sino de aprender a esperar. El silencio de Dios no es un castigo por algo que hiciste mal, no es señal de decepción divina, no es rechazo, no es abandono. Es una señal de que Dios te considera capaz de atravesar esta etapa sin explicaciones constantes. Como un padre que deja de tomar la mano no porque no ame, sino porque sabe que el hijo ya puede dar algunos pasos solo. Dios guarda silencio cuando confía en la obra que ya hizo en ti, cuando sabe que lo que sembró es suficiente para sostenerte en esta etapa. El problema es que nosotros confundimos silencio con ausencia, pero Dios nunca se ausenta de sus hijos. Hay silencios en los que Dios está más cerca de lo que imaginas, tan cerca que no necesita hablar, tan presente que su compañía basta. El silencio también es una forma de intimidad. Hay relaciones tan profundas que no necesitan palabras constantes, y Dios quiere llevarte de una fe ruidosa a una fe íntima, donde no necesitas oír para saber que Él está, donde no necesitas señales visibles para confiar, donde no necesitas respuestas inmediatas para descansar. Cuando Dios guarda silencio, también está protegiéndote del futuro. Sí, del futuro. Porque hay cosas que si supieras ahora te asustarían, te desanimarían, te harían dudar. Y Dios en su amor prefiere revelarlas paso a paso. El silencio es un filtro, te prepara emocionalmente para lo que viene, porque no todo se puede recibir de golpe. Hay procesos que solo se comprenden cuando ya estás fortalecido. Por eso Dios guarda silencio mientras te fortalece, mientras sana áreas internas, mientras ordena emociones, mientras rompe dependencias. Muchas veces creemos que el problema está afuera, que la respuesta debe venir como un cambio externo. Pero Dios trabaja primero adentro, y el silencio es el espacio donde esa obra interna ocurre. Cuando Dios guarda silencio, está trabajando en lo que no se ve, y lo que no se ve suele ser lo más importante: la paciencia, la humildad, la confianza, la dependencia correcta, la paz que no depende de circunstancias. Todo eso se forma en el silencio, no en la rapidez, no en la emoción, no en el ruido. Por eso, aunque hoy te sientas confundido, aunque te duela no entender, aunque te preguntes por qué Dios no responde, necesitas recordar esto: Dios no guarda silencio porque te olvidó, guarda silencio porque te está cuidando. Te cuida de decisiones precipitadas, te cuida de caminos que aún no son para ti, te cuida de relaciones que no te harían bien, te cuida incluso de ti mismo cuando el miedo quiere tomar el control. El silencio de Dios es un acto de amor profundo, y aunque ahora no lo percibas, un día mirarás atrás y comprenderás que ese silencio fue uno de los momentos en los que Dios más presente estuvo. Porque en ese silencio te sostuvo, te guardó, te formó, te preparó, y cuando llegue el momento correcto, Dios hablará, no con confusión, no con duda, no con ambigüedad. Hablará con claridad, con dirección, con paz. Pero hasta entonces, si Dios guarda silencio, no temas. No estás perdido, no estás abandonado, no estás fuera de su voluntad. Estás siendo guardado. Y eso, aunque ahora duela, es una de las formas más profundas en las que Dios demuestra que te ama. Pero ¿qué es lo que Dios restaura cuando sueltas? Soltar es uno de los actos más difíciles del corazón humano. No porque no sepamos que debemos soltar, sino porque no sabemos quiénes seremos después de hacerlo. Soltar duele, porque implica confiar, porque implica renunciar al control,
porque implica aceptar que no todo depende de nosotros. Y sin embargo es justamente allí, en ese acto profundo de soltar, donde Dios comienza a restaurar lo que estaba quebrado por dentro. Muchas personas viven agotadas, no por lo que hacen, sino por lo que se resisten a soltar. Soltar una relación que ya no sana, soltar una expectativa que nunca se cumplió, soltar una versión de la vida que imaginaste pero que no ocurrió, soltar una necesidad constante de aprobación, soltar la culpa, soltar el miedo, soltar la exigencia de entenderlo todo. Porque mientras sigues aferrado, no hay espacio para que Dios restaure. No porque Dios no pueda obrar, sino porque tus manos están llenas, y Dios nunca impone su restauración. La ofrece, la espera, la derrama cuando hay espacio. Soltar no es rendirse, es elegir confiar más en Dios que en lo que ya no te sostiene. Y cuando decides soltar, Dios comienza a restaurar cosas profundas que ni siquiera sabías que estaban dañadas. Una de las primeras cosas que Dios restaura cuando sueltas es la paz interior. Esa paz que no depende de que todo esté resuelto, sino de saber que ya no cargas solo. La paz no llega cuando todo se arregla, llega cuando sueltas la necesidad de tener todo bajo control. Mientras insistes en controlar, la mente permanece en alerta, el corazón no descansa, el alma vive tensa, pero cuando sueltas, la mente se aquieta, el corazón respira, el alma empieza a descansar, no porque los problemas desaparezcan, sino porque dejan de gobernarte. Dios restaura tu paz cuando entiende que confías lo suficiente como para soltar. Otra área que Dios restaura cuando sueltas es tu identidad, porque muchas veces estabas aferrado, no solo a personas o situaciones, sino a una imagen de ti mismo que ya no correspondía con quien Dios quería formar. Tal vez te definías por lo que otros pensaban de ti, por un rol, por una relación, por un éxito pasado, por un error cometido. Y al soltar, esa identidad falsa se cae, duele, confunde, desestabiliza. Pero es necesaria, porque Dios no puede restaurar lo que tú sigues intentando sostener con fuerzas humanas. Cuando sueltas, Dios empieza a mostrarte quién eres en Él, no quién eras para otros. Restaura tu valor, restaura tu dignidad, restaura tu mirada sobre ti mismo. Te enseña que no vales por lo que produces, por lo que logras o por a quien complaces, vales porque eres su hijo, porque eres su hija. Y esa verdad solo se asienta cuando sueltas todo lo que competía con ella. Dios también restaura tu forma de amar cuando sueltas. Porque muchas veces amabas desde la carencia, desde el miedo a perder, desde la necesidad de ser necesitado. Amabas cargando, amabas sosteniendo, amabas salvando, y eso cansa. Cuando sueltas, Dios sana la forma en que te relacionas. Te enseña a amar sin perderte, a acompañar sin cargar, a estar sin controlar. Restaura límites sanos, restaura el equilibrio emocional, restaura la libertad interior. Ya no amas por miedo, amas desde la plenitud. Otra cosa poderosa que Dios restaura cuando sueltas es tu fe, porque una fe aferrada a resultados específicos es frágil, pero una fe rendida es fuerte. Cuando sueltas, dejas de decir Dios, hazlo así, y empiezas a decir Dios, confío en ti. Y esa diferencia lo cambia todo. Tu fe deja de ser negociación y se convierte en relación. Deja de depender de lo que ves y se apoya en quién es Dios. Y Dios honra ese tipo de fe, no siempre con respuestas inmediatas, pero sí con una confianza profunda que te sostiene incluso cuando no entiendes. Dios también restaura tu esperanza cuando sueltas, porque muchas veces la esperanza estaba agotada, no porque Dios no obrara, sino porque tú estabas esperando desde el lugar equivocado. Esperabas desde la urgencia, desde el miedo, desde la comparación, desde la presión del tiempo. Y al soltar, la esperanza se purifica. Ya no esperas con ansiedad, sino con expectativa serena. No porque todo vaya a salir como tú quieres, sino porque confías en que Dios sabe cómo debe salir. La esperanza restaurada no grita, no se desespera, no exige, descansa. Cuando sueltas, Dios también restaura tu capacidad de escuchar, porque mientras estabas aferrado, tu mente hacía ruido, ruido de preguntas, ruido de suposiciones, ruido de temores, ruido de escenarios imaginarios, y en medio de ese ruido,
Era difícil percibir la voz de Dios. Pero cuando sueltas, el ruido baja, y en ese silencio Dios empieza a hablar de maneras nuevas, no siempre con palabras, sino con convicciones claras, con dirección interna, con paz al tomar decisiones. Empiezas a reconocer que viene de Dios y que viene del miedo. Eso es restauración espiritual. Dios también restaura tu relación con el tiempo cuando sueltas. Dejas de vivir corriendo, dejas de sentir que vas tarde, dejas de compararte con procesos ajenos. Empiezas a entender que tu tiempo no está retrasado, está siendo trabajado, y esa comprensión quita un peso enorme del alma, porque el apuro constante es uno de los mayores ladrones de paz. Cuando sueltas, aprendes a caminar al ritmo de Dios, y ese ritmo no desgasta, sostiene. Otra restauración profunda que ocurre cuando sueltas es la sanidad emocional. Emociones que estaban reprimidas salen a la luz. Dolores antiguos encuentran espacio para ser sanados. Heridas que habías ignorado empiezan a cerrarse. Porque soltar no es negar lo que duele, es permitir que Dios lo toque. Mientras te aferras, proteges la herida. Mientras sueltas, permitís que Dios la sane. Y sí, al principio duele más, pero es el dolor que sana, no el que destruye. Dios también restaura tu capacidad de descansar cuando sueltas. Descansar de verdad, no solo dormir. Descansar sin culpa, descansar sin ansiedad, descansar sin miedo a que todo se derrumbe si no estás vigilando. Porque cuando confías, entiendes que Dios no duerme, que no necesitas sostenerlo todo, que no eres indispensable para que el mundo siga funcionando. Y eso libera. Soltar te devuelve la liviandad del alma, esa sensación de poder respirar sin sentirte responsable de todo y de todos. Dios restaura tu alegría cuando sueltas. No la alegría superficial, sino la que nace de un corazón liviano. Esa alegría que aparece en lo simple, en lo cotidiano, en lo pequeño, porque ya no estás consumido por la tensión interna. Y finalmente, cuando sueltas, Dios restaura tu relación con Él, porque dejas de acercarte desde la exigencia y vuelves a acercarte desde la confianza. Dejas de pedir pruebas constantes y comienzas a disfrutar su presencia. Y eso transforma toda tu vida espiritual. Soltar no te quita nada que Dios no quiera restaurar de una forma mejor. Soltar no te deja vacío, te deja disponible. Disponible para la paz, para la sanidad, para el orden, para la guía, para lo nuevo. Por eso, si hoy Dios te está pidiendo soltar, no es porque quiera quitarte algo, es porque quiere restaurarte. Y lo que Dios restaura siempre es más profundo, más sano y más duradero que aquello a lo que te estabas aferrando. Soltar duele, pero libera, y cuando sueltas, Dios comienza a hacer lo que solo Él puede hacer, restaurar desde la raíz todo lo que estaba desgastado por dentro. Ahora, antes de seguir avanzando, quiero invitarte a bajar el ritmo. Toma un momento, respira profundo, suelta los pensamientos que vienen corriendo a tu mente. Todo lo que has escuchado hasta aquí no es solo para entenderlo con la cabeza, sino para dejar que toque el corazón. Tal vez mientras escuchabas algo se removió por dentro. Un recuerdo, una persona, una carga que has estado sosteniendo demasiado tiempo. No la empujes, no la ignores. Este es el momento de presentarla delante de Dios, sin máscaras, sin explicaciones largas, solo con un corazón dispuesto. Vamos a entrar juntos en un tiempo de oración. Señor Dios, hoy me presento delante de ti tal como estoy, sin máscaras, sin fuerzas aparentes, sin palabras ensayadas. Tú conoces lo que he soltado, y también aquello que todavía me cuesta soltar. Conoces las heridas que no se ven, las cargas que he llevado en silencio, y las relaciones que me han marcado más de lo que he querido admitir. Hoy pongo todo eso en tus manos. Señor, sana lo que fue dañado, sana las palabras que hirieron, sana las ausencias que dolieron, sana las traiciones que confundieron mi corazón, sana las expectativas que no se cumplieron y que dejaron una herida profunda en mi interior. Sana, Dios, no solo lo que pasó, sino lo que quedó dentro de mí después de que pasó. Toca mi mente, allí donde los recuerdos vuelven una y otra vez. Toca mis pensamientos, allí donde el miedo y la duda intentan tomar control. Trae claridad donde hay confusión y descanso donde ha habido agotamiento. Hoy renuncio a cargar con lo que no me corresponde.
Renuncio a seguir protegiéndome desde el dolor. Renuncio a vivir desde la desconfianza que nació de experiencias que me marcaron. Señor, cúbreme con tu protección. Protege mi corazón de volver a caer en relaciones que no me edifican. Protege mi mente de pensamientos que me debilitan. Protege mis decisiones para que no nazcan del miedo, sino de la sabiduría que viene de ti. Levanta un cerco de paz a mi alrededor, un cerco que guarde mis emociones, un cerco que filtre lo que entra a mi vida, un cerco que me recuerde que no todo lo que se acerca merece permanecer. Padre, enséñame a confiar de nuevo, no desde la ingenuidad, sino desde la sanidad. Enséñame a amar sin perderme, a dar sin vaciarme, a caminar acompañado sin renunciar a la paz que tú me das. Hoy recibo tu protección sobre mis pensamientos, sobre mis emociones y sobre mi futuro. Declaro que mi corazón no está roto, está en proceso de restauración. Declaro que mi historia no termina en la herida, sino en la sanidad que tú estás trayendo. Declaro que no camino solo, porque tú vas conmigo. Señor, guarda mis pasos, guarda mis palabras, guarda mis silencios, guarda mi descanso. Y si en algún momento vuelvo a sentir miedo, recuérdame que tú sigues siendo mi refugio. Si vuelvo a dudar, recuérdame que tu amor no falla. Si vuelvo a cansarme, recuérdame que en ti puedo descansar. Hoy dejo mi vida bajo tu cuidado. Hoy confío en tu protección. Hoy recibo tu sanidad y descanso, porque sé que tú estás obrando aun cuando no lo vea. Amén. Si hoy este mensaje tocó tu corazón, quiero que recuerdes algo con calma y sin culpa. Dios no te está quitando amor, te está enseñando a cuidarte. A veces la distancia no es abandono, es protección. Descansa en la certeza de que Dios sigue contigo, aun cuando el camino cambió. Si conoces a alguien que esté atravesando un alejamiento doloroso, comparte este mensaje con esa persona. Tal vez estas palabras sean el abrazo que su alma necesita hoy. Aquí seguimos caminando juntos, con fe, sanidad y confianza en el cuidado de Dios.